Saludos a todos, soy la autora María Victoria Borde, formo parte de la Cátedra de Dermatología de la Facultad de Ciencias Médicas y en el marco de las clases teóricas virtuales vamos a desarrollar el día de la fecha la clase teórica de lesiones elementales. Ahí vamos a compartir la pantalla y vamos a empezar a hablar de ellas. Bueno, ¿dónde podemos ubicar las lesiones elementales? Hay que hacer una historia clínica adecuada, con una anamnesis, una anamnesis correcta, un interrogatorio dirigido, y vamos a tener en cuenta la semiología dermatológica. Trata en realidad de esto, del conocimiento de las lesiones elementales que pueden instalarse sobre la superficie cutánea, sus anexos y las mucosas. ¿Cómo las definimos a las lesiones elementales? Son los signos objetivos de los procesos patológicos que afectan la piel. Estas pueden ser primarias, son aquellas que aparecen sobre piel sana, sin lesión previa. Después tenemos las lesiones secundarias que resultan de la evolución o transformación de las primarias, y también tenemos las especiales o controvertidas que no se pueden encuadrar en ninguna de las dos anteriores. También tenemos las combinadas, que son las que se presentan de asociación de lesiones primarias o primarias y secundarias. Yo por ahí les recomiendo que hagan un cuadro de entrada y lo vayamos completando entre todos a medida que vamos desarrollando el teórico. Pongan lesiones primarias, vamos a ir desarrollando una por vez. Tenemos todas estas lesiones que vamos a ir desarrollando una por una: las máculas, la pápula, la placa, la vesícula, la ampolla, pústulas, tubérculo, nódulo, escama, vegetación, y también vamos a agregar queratosis. Dentro de las máculas, ¿qué es la mácula? Es el cambio de la coloración de la piel sin otra alteración, relieve, consistencia o espesor, por supuesto, y pueden tener cualquier forma y tamaño, pero siempre son planas. Tengan en cuenta que en la semiología dermatológica no solamente hay que observar las lesiones, sino también palparlas. Son planas. El color de la piel está dado por dos estructuras básicas: la melanina, que es un pigmento, y por la sangre, que irriga la piel. De tal motivo, a las máculas las vamos a dividir en dos grandes grupos: pigmentarias y vasculares. En base a eso vamos a desarrollar primero las pigmentarias, endógenas y exógenas, y de acuerdo al aumento de la melanina, en hipercromías, hipocromías, acromías. Vamos a ir viendo vamos a ir desglosando esta clasificación. Entonces, vamos pigmentarias a definirlas. Se debe al depósito en la piel o mucosa de pigmento melánico, o puede ser otra sustancia, como dijimos hoy, endógena o exógena. Son persistentes y no desaparecen en la vitropresión. Puede ser pigmentos endógenos, el que vamos a hablar básicamente hoy es de la melanina. Después puede ser por bilirrubina, por hemosiderina. Y exógenos, los carotenos, tengan en cuenta los alimentos, el hipotiroidismo, la diabetes, los tatuajes y los fármacos, como la minoxiclina, la amiodarona, los citostáticos y el AZT, por ejemplo, y muchos más. Entonces dijimos que teníamos las máculas pigmentarias, y uno de los motivos era el aumento, la disminución o la ausencia de melanina. En base a eso vamos a tener máculas, las hipercromías o las máculas hipercrómicas, que pueden ser localizadas o generalizadas, las hipercromías y las acromías. Vamos a ir viendo entonces las hipercromías localizadas. ¿Qué es lo que vemos más frecuentemente? Las efélides, que serían las picas. También tenemos, por ejemplo, el melasma, muy frecuente en las mujeres. Después tenemos los léntigos, seniles, solares, por ejemplo. Después tenemos las máculas hipocrómicas, que pueden ser más generalizadas, como la pitiriasis versicolor, la forma hipocrómica. Podemos verla, por ejemplo, en las eczematides acromiantes o dartos volantes, donde hay una escama muy pequeña, muy tenue, donde podemos observar las tez morenas más frecuentemente. Y, por ejemplo, acá, otro ejemplo de una hipocromía, pero localizada, puede ser una lepra incaracterística. También tenemos las acromías, como puede ser el nevo, un nevo acrómico, o el vitíligo localizado segmentario. Después podemos ver, como en este caso, las formas generalizadas, que puede ser un vitíligo generalizado cuando afecta tronco, miembros, cara. También tenemos a los pacientes que son albinos, por supuesto, como ejemplo de acromía generalizada. Entonces, recién lo que describimos fue básicamente las máculas pigmentarias. Ahora dijimos que estaba la mácula vascular. La podemos agrupar de acuerdo a las causas: por congestión activa de las arterias, que son los eritemas; por congestión pasiva de las venas, como la cianosis;
La isquemia, las dilataciones permanentes como la telangiectasia, las malformaciones y las extravasaciones sanguíneas que son la púrpura, palpables o no, que pueden ser vasculares o intravasculares. A mí me parece más práctico ordenarlo así, donde podemos ver el eritema, el exantema, el enantema como causas de congestión activa, arterial, aguda, la cianosis, congestión pasiva, las púrpuras, esta extravasación que puede ser por causas vasculares o intravasculares, las telangiectasias, que son esas dilataciones permanentes, las malformaciones y la isquemia. Bueno, vamos a ir desarrollando de ahora. ¿Qué es el eritema? El eritema es una mácula por congestión de los vasos de la dermis. La duración es limitada. Desaparece a la vitropresión. Puede ser debido a dilatación arterial, que es el eritema activo, que es el rojo, el caliente, que evoluciona en pocos días. Los ejemplos clásicos son el solar, el emocional, el eritema púdico, el que es por calor, el eritema Vigne, la menopausia. También puede ser en las causas infecciosas, los fármacos, que son los exantemas, que ya los vamos a desarrollar, y en vez de ser por dilatación arterial, también puede ser por elevación de los glóbulos rojos, como la policitemia vera. También tenemos los enantemas, que es el eritema ubicado en las mucosas. Después también vamos a desarrollar la congestión venosa, la cianosis, que son esos eritemas pasivos, color rojo violáceo, frío y persistente. Ejemplos de eritemas activos. Eritema solar, acá tenemos el eritema Vigne, que dijimos es el eritema originado por calor. Tenemos los exantemas, cuando el eritema ocupa una vasta superficie de piel. Este puede ser el morbiliforme, donde vamos a ir viendo ejemplos de cada uno, como el sarampión, la rubiola, los medicamentos, donde las máculas son pequeñas y están separadas por piel sana. El escarlatiniforme, característico de la escarlatina, donde son más grandes las máculas, son secas, descamativas, tienden a confluir y no se encuentra tan fácilmente piel sana. Y el rosiliforme, donde las máculas son más redondas, ovales, de mayor tamaño, uniformes y más pálidas, como es la roseola sifilítica. Entonces vamos a ver ejemplos de cada uno. Tenemos el exantema morbiliforme, característico del sarampión, el escarlatiniforme, donde cuesta un poco más ver la piel sana, y el rosiliforme, donde vemos estas máculas tenues, que forman parte del periodo del secundarismo de su primera etapa, donde en muchos pacientes pasa desapercibido. Estos, por ejemplo, es un lactante, la foto arriba, con una sífilis secundaria. Los enantemas que dijimos que eran las máculas a nivel de las mucosas, máculas vasculares. Bueno, ahora vamos a hablar de la cianosis, que es el eritema pasivo, que es por éstasis venoso, que es rojo, azulado, violáceo, frío, que desaparece la vitropresión. Puede disponerse en forma, de acuerdo a su causa central, por cardiopatía, neumopatía, metemoglobinemias, o forma periférica, que sería lo que vemos más frecuentemente en el consultorio, que es la acrocianosis, los fenómenos de Raynaud, el eritema permeoso-bañón, que hemos visto en los últimos 2 años una gran cantidad debido a COVID-19, como forma clínica de presentación dermatológica de COVID-19. En placas o en red, como el líquido reticular. Acá tenemos ejemplos de fenómenos de Raynaud, de acrocianosis, eritemas pérneos. Y ahora vamos a hablar de las púrpuras. ¿Qué es la púrpura? Es una mancha vascular cutánea o mucosa por extravasación sanguínea que no desaparece en la vitropresión. Las podemos agrupar en vasculares e intravasculares. Las más frecuentes son las primeras, que pueden ser por trastorno de la pared, como la púrpura de Jolly-Henoch. Recuerden que muchas veces va acompañado de otra clínica, además no solamente de la piel. Recuerden la púrpura de Jolly-Henoch en chicos, también se puede ver en adultos, pero en miembros inferiores, con alteraciones gastrointestinales, a nivel renales, articulares, las pigmentarias crónicas, las colagenopatías. Cuando se altera el tejido de sostén, la púrpura senil muy frecuente, por déficit de vitaminas, por corticoides. Después la que es originada por el aumento de la presión intravascular, que es como la angiodermatitis ocre purpúrica pigmentaria, que se da en los pacientes que tienen varices en miembros inferiores, es frecuente, posparto y por tos, por ejemplo, por aumento de la presión, por la maniobra de Valsalva, por ejemplo. Bueno, y las intravasculares
que pueden ser por un trastorno en las plaquetas, a nivel, como todos saben, por clínica, a nivel de la función, como la tromboastenia, y también por el número de plaquetas, como la púrpura trombocitopénica idiopática y la trombótica. También por alteración de los factores de la coagulación, como es la hemofilia, y por disproteinemias, como las crioglobulinas. Acá tenemos ejemplos clásicos de púrpura de John-Henoch en niños y en adultos también. Acá te podemos ver la púrpura senil, también tenemos acá púrpuras pigmentarias y en miembros inferiores, básicamente. También las podemos agrupar por su morfología. Si son puntiformes son las petequias, si son lineales son las bíbices, y si no, equimosis cuando se rapa. ¿Qué otras lesiones tenemos a nivel vascular en la piel? Las telangiectasias son dilataciones irreversibles de los vasos sanguíneos, los más delgados de la piel, los capilares, las vénulas y las arterias. Por ejemplo, la rosácea es un ejemplo clásico, y las nebus, como el nebus estelar. Después vamos a hablar también de malformaciones, que es cuando el vaso, como su nombre lo dice, está deformado, malformado. Son permanentes y definitivas. El ejemplo clásico que por ahí vemos es la mancha en vino porto. También puede ser la mancha salmón, el nebo anémico, por ejemplo. Acá tenemos mancha salmón, que tiende a perdurar en esta ubicación, en la adultez, malformación vascular. Todo esto dentro de las máculas vasculares. Ahora vamos a hablar de la isquemia, es esa palidez, ese tinte normalmente blanco de la piel, que puede ser generalizado, repentino, por shock, hemorragia, lento, por anemia o neoplasias, y por ahí los que vemos también un poco más nosotros son las formas espasmódicas, como la enfermedad de Raynaud, o la forma permanente, como el caso de la arteriosclerosis. Acá tenemos ejemplo, entonces, de isquemias de origen por fenómeno de Raynaud, otras son también por origen isquémico, arteriosclerótico, y acá finalizamos la clasificación dentro de las lesiones primarias de las máculas. Hablamos de las máculas pigmentarias y de las máculas vasculares. Terminamos con el tema de máculas. Ahora vamos a pasar a pápulas. ¿Qué es la pápula? Es la elevación circunscrita de la piel, menor de 5 milímetros de diámetro. Su consistencia es sólida. La resolución es espontánea a diferencia de los tumores, y no deja cicatriz a diferencia de los tubérculos. Acá tenemos dibujos de dónde está alterada la piel. Esta pápula implica, hay una elevación, ¿por qué? Porque hay un aumento puede ser de células, de líquido, de sustancia amiloide, por ejemplo, y de acuerdo a dónde se ubica este aumento de estos elementos, las vamos a clasificar. En epidérmicas, por ejemplo, por aumento de células, por aumento de líquido y demás, podemos tener esas epidérmicas, las verrugas planas, por aumento de células, el molusco contagioso. En las dérmicas puede ser por aumento de líquido, como puede ser en el edema, que sería la roncha urticariana. También puede ser por aumento de células a nivel de la dermis, como son las cifrides papulosas, células plasmáticas que generan esa alteración, la arteritis clásica. El líquido amiloide, que es por aumento de la sustancia amiloide. Después tenemos las pápulas mixtas, que son dermoepidérmicas. Por ejemplo, el líquen plano, antes llamado líquen rojo plano, los prúrigos, recuerden, la pápula con la vesícula de Tomasoli, tan frecuente en los chicos, el prurigo agudo por picaduras de insecto. Y después las foliculares. El ejemplo clásico es la queratosis folicular, ¿sí? Bueno, pápulas epidérmicas, verrugas planas, dijimos, acá podemos observarlas, miren la pigmentación que adquieren en la cara, en la pápula epidérmica, moluscos contagiosos. Estas son pápulas más brillantes, umbilicadas, con un brillo característico, en los chicos muy frecuente. Después tenemos las cifrides papulosas, muy importantes en palmas y plantas, estas pápulas, con esta descamación característica. Después tenemos las pápulas a nivel de la dermis, como es la roncha, por aumento de líquido, como bien dijimos. Vamos a ver las pápulas mixtas, como el líquen plano, como podemos ver acá, que son un poco purpúricas, poliédricas, ¿sí? Tienen estrías características, son muy pruriginosas. Y también el líquen plano no solamente se da en la piel, sino también se da en las mucosas y en las faneras. Por ejemplo, en la mucosa bucal, esta imagen característica en hoja de lecho. Después tenemos las pápulas a nivel folicular, las pápulas foliculares, muy frecuentes y sobre todo en los pacientes atópicos.
Definimos pápulas. Ahora vamos a definir placa. La elevación en meseta ocupa mayor extensión en relación a su altura, por encima de la piel. Se palpan. Entonces, siempre hacer el examen físico, tener en cuenta la palpación. Son mayores de 5 milímetros. La consistencia es sólida, la resolución es espontánea o con tratamiento. No dejan cicatriz, y pueden ser muchas las causas, pueden ser que sean placas de nova, o porque realmente, por ejemplo, la erisipela, o que sea porque se unen, se confluyen varias pápulas, como puede ser la psoriasis. Un ejemplo clásico es las placas de la psoriasis, con esta escama blanquecina, nacarada, seca, característica. Tenemos esta placa de erisipela a nivel inferior, en el rostro, por ejemplo. Algunos de los ejemplos. Después vamos a hablar de las vesículas, que son lesiones sobrelevadas en la epidermis de contenido líquido. Al romperse dejan una costra, son chicas, menos de 5 milímetros de diámetro, y son multitabicadas, ¿sí? O lobuladas. Las vamos a clasificar de acuerdo a su mecanismo de formación. Por ejemplo, cuando hay un aumento del líquido a nivel intercelular es la esponjiosis, característico del eczema. Cuando tenemos aumento del líquido intracelular y genera ruptura de la célula, por ejemplo, generamos la necrosis, la dermatitis es de contacto irritativo probablemente. Muchas veces la célula adquiere líquido, es muy frecuente en los virus, en las patologías virales, adquiere un aspecto redondo sin romperse, que sería la generación balonizante. Cuando esta célula estalla por este edema, sería la degeneración reticular también originada por virus. Ejemplos clásicos tenemos acá. El eczema deshidrótico, donde podemos ver estas vesículas. Acá vemos una patología herpética, el herpes zóster. Acá esto es una dermatitis de contacto por plantas, por ejemplo. Bueno, ahora pasamos a las ampollas. Son lesiones sobrelevadas de la piel, de contenido líquido claro, son de mayor tamaño que las vesículas, más de 5 milímetros, no trabecadas, es unilocular. Estas pueden ser tensas o flácidas. Vamos a clasificarlas entonces, tensas o flácidas, por el mecanismo de formación, por acantólisis o por ruptura de los desmosomas, el pénfigo, por despegamiento epidérmico, a nivel subcórneo, por ejemplo el impétigo, dermoepidérmico del eritema multiforme y subepidérmico del pemfigoide. También las podemos clasificar por las causas, por ejemplo, congénitas, el pemfigoide crónico familiar benigno, enfermedad de Halley, la epidermolisis ampollar, que hay varias formas, también está la forma adquirida, y todas las adquiridas autoinmunes, como el pénfigo, pemfigoide, dermatitis herpetiforme, las dermatitis de contactos irritativas. Después tenemos, por ejemplo, recuerden las ampollas de la sífilis del recién nacido, el multifactorial, como puede ser el eritema multiforme. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos ampollas bien tensas, se observan claramente acá, como puede ser el pemfigoide ampollar, y podemos verlas acá, vemos más que todo erosiones, y ampollas flácidas, como es en el pénfigo. Entonces, pemfigoide, pénfigo. Pemfigoide, acá también, pemfigoide, son tensas, vamos a seguir observando. Esto es por picaduras de insecto, en este caso es por una dermatitis de contacto irritativa, y acá no se olviden dentro de las ampolladres del eritema multiforme, que hay una forma ampollar, ni hablar de un que en realidad es un desprendimiento, es una necrosis epidérmica. Bueno, vamos a hablar de las pústulas. Elevación circunscrita de la piel, también de contenido purulento. Desde su inicio, puede ser el contenido estéril, como la psoriasis pustulosa, o puede ser infeccioso, como la foliculitis. De acuerdo a la ubicación, puede ser foliculares, la foliculitis por estafilococo, el acné, o no foliculares, como puede ser la psoriasis pustulosa o la miliaris. Acá tenemos ejemplos de acné, rosácea, foliculitis, insectos, psoriasis. En los chicos la pustulosis es muy frecuente, la foliculitis, ¿sí? Ejemplos de pústulas. El tubérculo, ya pasamos una lesión sólida, sobrelevada, dérmica, mayor de 5 milímetros de diámetro. Es más profunda que la pápula, más profunda de entrada, porque acuérdense que la pápula puede ser epidérmica, dérmica y mixta. Esta es más profunda que la pápula. No se resuelve en forma espontánea, deja cicatriz. El ejemplo característico agudo es el forúnculo, y los crónicos tenemos la lepra, la lepromatosa, la sífilis, las micosis profundas y la tuberculosis, la forma de lupus vulgaris. Acá tenemos entonces el forúnculo como ejemplo de tubérculo agudo, en chicos en este caso. Después tenemos acá, por ejemplo, en la lepra lepromatosa.
Son todos ejemplos de tubérculos. Nódulos. Es una lesión sólida, sobrelevada, hipodérmica, circunscripta y es más palpable que visible. Por ejemplo, el eritema nodoso. Entonces, es más profunda, se palpa más de lo que se ve, muchas veces es doloroso, es como si fueran hematomas, como si este paciente realmente se hubiera golpeado. Esta imagen es característica del nódulo. El goma, cuando este nódulo sufre un proceso evolutivo en 4 periodos, se forma, después tiene la crudeza, se reblandece, se ulcera, se produce la evacuación con la reparación cicatrizal, ya estamos hablando de goma. Esto se veía en la sífilis terciaria y en la micosis profunda, ejemplo de un goma. Dentro de las lesiones primarias, tenemos la escama. Es la eliminación o acumulación anormal de células córneas en laminillas. El prototipo característico de la escama primaria es la escama seca de lictiosis. Esto es frecuente y hay formas realmente heredadas, cuadros graves de ictiosis, ¿sí? Después tenemos las escamas, pueden también ser húmedas, como en las eczematides seborreicas, o también pueden tener alguna característica particular, como puede ser la escama en clavo de tapicero, que es característica del lupus discoide crónico. Vamos a ver ejemplos. Eczematides seborreicas, acá se ven muy bien las escamas, acá vemos 3 casos de lupus eritematoso discoide de forma crónica, donde podemos ver escamas, la atrofia y el eritema. Escama, atrofia y eritema. Después tenemos la vegetación. En realidad, ¿qué es la vegetación? Es la sobreelevación por el crecimiento de las papilas dérmicas. Eso es vegetación, condiloma acuminado. Cuando a la vegetación, a la sobreelevación por crecimiento de las papilas dérmicas, se me suma la queratosis, estamos hablando de la verruga vulgar. Entonces, lo que nosotros vulgarmente vemos es la verruga vulgar, y en la parte, por ejemplo, genital, vemos los condilomas acuminados por HPV. Acá tenemos condilomas acuminados. Diagnóstico diferencial, recuerden siempre la grasa simuladora, condilomas planos de la sífilis. Vegetaciones, condilomas acuminados y las verrugas vulgares. Verrugosidad, verrugas vulgares. Las queratosis, algunos libros la incluyen como lesión elemental, por eso primaria, por eso la puse en esta clasificación. Son lesiones de consistencia sólidas que resultan del engrosamiento de la piel a expensas de la capa córnea. Son rugosas, ásparas. El ejemplo clásico es la queratosis seborreica. Estas son lesiones de queratosis seborreica muy frecuentes que los van a ver en adultos mayores. Cuando la queratosis asienta en palmas y plantas, ahí ya se denomina queratodermia palmoplantar, como podemos observar a este nivel. Y cuando es en las mucosas, la leucoqueratosis. Y de esta forma hemos finalizado la parte de lesiones elementales primarias. Ahora vamos a desarrollar las lesiones elementales secundarias, que resultan de la evolución o transformación de las primarias. Bueno, vamos a ir desarrollando todas las soluciones de continuidad y luego el resto de los temas. ¿Qué es la solución de continuidad? Es la pérdida de la integridad de la piel y puede ser, entre ellas, la fisura o grieta, la erosión o ulceración, la escoriación, la ulceración y la úlcera. La fisura grieta es una herida lineal, como podemos observar acá, de origen traumática, sin pérdida de tejido. La grieta es más profunda que la fisura, y ejemplos, el intertrigo, como en este caso, y la queratodermia fisurada. Tenemos la erosión o ulceración, que es la pérdida de sustancia superficial patológica, sin lesión de la membrana basal, por tal motivo no deja cicatriz, por ruptura de las vesículas, ampollas, pústulas o por desprendimiento epitelial traumático. ¿Cuáles son los ejemplos más importantes? El herpes simple, el chancro sifilítico, por ejemplo, las erosiones del pénfigo. Acá tenemos chancros sifilíticos, erosiones, herpes, como ejemplos. También recuerden las erosiones, por ejemplo, de un pénfigo. Seguimos con las soluciones de continuidad. La escoriación es la pérdida de sustancia superficial de origen traumático por el rascado, que es la cosa más frecuente. No lesiona la membrana basal, no deja cicatriz, son lineales y paralelos al rascado. Los ejemplos clásicos son las dermatosis con prurito, como la escabiosis, el eczema alérgico, el eczema atópico, la dermatitis herpetiforme y las autoprovocadas, por ejemplo, por alteraciones mentales con patomimias. Acá tenemos ejemplos clásicos de dermatitis atópica, autoprovocadas, como ejemplo. ¿Qué es la ulceración? Es la pérdida de sustancia aguda. La úlcera es crónica, la ulceración es aguda, profunda, atraviesa la membrana basal,
deja cicatriz. Un ejemplo clásico, el chancro blando. Tenemos la úlcera, que es la pérdida de sustancia crónica, profunda, atraviesa la membrana basal, produce cicatriz, por ejemplo, la úlcera arterial, la úlcera venosa, como podemos observar acá, venosa, arterial. Las úlceras que se ven en la lepra, por ejemplo, a este nivel. Después tenemos las costras. Es producto de la desecación de sangre, suero o pus. Son consecutivas lesiones elementales de contenido líquido, como puede ser la vesícula, la ampolla, la pústula o las soluciones de continuidad. Los ejemplos clásicos son la costra milicérica del impétigo, la hemática por traumatismo y, por ejemplo, la del lactante. Acá tenemos impétigos, ejemplos de impétigos, la costra del lactante, característica, la costra láctea. Vamos a hablar un poco de cicatrices, que es la reparación conjuntivo-epitelial de una solución de continuado proceso inflamatorio que afecta a la dermis. Puede ser normal, depresibles, viciosas, atróficas o hipertróficas, y la forma queloidea. Acá tenemos ejemplos de cicatrices normales, cicatrices hipertróficas y queloideas. Estos son todos ejemplos de cicatrices queloides, y acá vemos cicatrices atróficas, por ejemplo, en el acné. La atrofia, ¿cómo se define? La disminución del espesor, consistencia y elasticidad de la piel por reducción del número y volumen de sus elementos. Como consecuencia, la piel se puede plegar y se arruga fácilmente. Los ejemplos clásicos son la anetodermia, la atrofia senil, la elastosis solar. Vamos a ir viendo ejemplos de anetodermia, la atrofia senil, las estrías, lupus. Acá tenemos la diferencia con la esclerosis. Hay una condensación de los elementos de la dermis, hay proliferación exagerada y desordenada de las fibras de colágeno. La piel se pone firme, endurada, difícil de plegar y se adhiere a los planos profundos. Por ejemplo, la morfea. Por eso es tan importante palpar la piel, ver si no estamos frente a una esclerosis, por ejemplo. Ejemplos de morfea. Incudesable, la forma lineal. Acá tenemos dos ejemplos de morfea. Bueno, ¿qué es la escara? El tejido necrótico tiende a ser eliminado. Es la necrosis del tejido que va a ser eliminado, es ese color oscuro, negro, carece de sensibilidad, es consecuencia de alteraciones vasculares y está separado de la piel sana por un surco profundo de limitación. Es la escara, por ejemplo, el ejemplo clásico, la escara por decúbito. Acá vemos escaras, orígenes vasculares, neuropáticas y demás. ¿Qué es la liquenificación? Es una placa secundaria provocada por rascado o flexión. Es el aumento a nivel de la piel del espesor, el cuadriculado y de la pigmentación. Es característica del eczema crónico. Acá tenemos placas de liquenificación, donde se ve la hiperpigmentación, el engrosamiento de la piel y el aumento del cuadriculado. Después tenemos la escama como lesión elemental secundaria, que es secundaria a un proceso inflamatorio de la piel, que aparece siguiendo una lesión elemental primaria, por supuesto. Los eczemas, por ejemplo, la escama secundaria de la vesícula, la erisipela, la exposición solar y la psoriasis. Acá vemos eczemas, como ejemplo, escama de eczemas, micosis fungoide, psoriasis. En este caso, por ejemplo, era una escabiosis, una sarna noruega. Las escamas de la sarna noruega son muy complejas, pues están llenas de. Y ahora vamos a hablar, dos palabras más, de las formas especiales o controvertidas, que son las que no se podían clasificar dentro ni de las primarias ni secundarias. Vamos a hablar del tumor, del surco, del comedón y del quiste. ¿Qué es el tumor? La inoformación benigna o maligna, no inflamatoria, forma y tamaño y consistencia variable, puede ser duroelástica, puede ser friable, leñoso, que tiende a crecer y persistir, y los ejemplos son muchísimos, entre ellos vamos a ver algunos de estos. Por ejemplo, el tumor, acá tenemos un epitelioma vasocelular, recuerden que puede ser benigno o maligno, la definición de tumor, este es un tumor maligno. El queratocantoma forma parte de los epiteliomas espinocelulares, y tenemos, por ejemplo, acá la presencia de otro tumor a nivel de esta imagen. Bueno, vamos a ver, surco, ¿qué es característico? ¿De qué patología? Es la escabiosis, es esa línea sinuosa epidérmica, algo sobrelevada, de color blanquecino, que siempre tenemos que buscar cuando estamos pensando en escabiosis. Acá vemos surcos también. Comedón.
esa lesión de papuloide, porque no es ni pápula, es pequeña, por eso es difícil de ubicar, que obtura el poro del folículo pilosebáceo. Después van a ver en acné la clasificación de los comedones en abiertos y cerrados. Tienen un tapón blanquecino, grisáceo negro, constituido por sebo, restos epiteliales y también bacterianos. El ejemplo clásico, el acné. Acá tenemos acné. El comedón abierto, tenemos comedones abiertos y comedones cerrados. Y tenemos el quiste, que es esa cavidad cerrada dentro de un tejido de contenido líquido o sólido, que está revestido por una cápsula epitelial bien definida, con o sin orificio de drenaje. Ejemplos, tenemos por acá, bueno, los quistes sebáceos, el quiste de Milium. Acá tenemos, por ejemplo, quistes sebáceos, un gran quiste de Milium allá arriba. Y bueno, en definitiva, hay que considerar, en primer lugar, la lesión elemental. Al paciente hay que realizarle una correcta anamnesis, un interrogatorio adecuado, en el examen físico evaluar muy bien la lesión elemental, tener en cuenta la configuración, la forma, la ubicación, la distribución, y en base a eso poder de esta forma, con este nuevo vocabulario, ubicar a esta lesión elemental en un grupo de patologías. Bueno, espero haber sido clara. Bueno, cualquier cosa van a tener todos mi correo, y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias.